El puestero. Juan salta de la cama. Su exaltación obstruye su garganta con una pelota de nervios y angustias. Y queda en el estómago todo ese nervio que le revuelve las tripas. ¿Qué le pasa?, se pregunta. ¿Por qué semejante angustia? Un sudor frío le recorre las manos, y tiene una idea oscura, muy oscura, que llegó de repente. Y si se interroga el pasado y piensa que no puede ser, que es un sueño, un terrible sueño. Se siente como dentro de una pesadilla, pero sumamente lúcida. Pero la pesadilla no es estar viendo al diablo. O sí, pero no personalizado. El diablo está en sus pensamientos, en la sensación de haber hecho algo que no recuerda que hizo, pero que el sentimiento tan frío y oscuro le dice que puede llegar a ser cierto. No puede ni decirlo. No puede decirlo con voz alta, pero en la cabeza no para de rondar la idea. Esa idea a las 3 de la mañana es trágica. Es una idea que no puede confiar en nadie por no saber si es verídica. Imagínate recurrir a alguien y decirle que hiciste algo sumamente horrible, pero que no lo recuerdas, que no sabes si fuiste vos o solo es la sensación de quien mira una serie televisiva, la sensación de un espectador. Para Juan es desesperante. Son las 3 de la mañana y la idea ronda por su cabeza. Piensa que fue a un amigo, pero piensa en el amigo y él está bien, sano y feliz con su nueva ciudad. Piensa en una amiga que vive en otro lado, con la que estuvo hablando por teléfono días anteriores, pero ella está sana y feliz con su pareja y sus hijos. ¿Quién es?, se pregunta. No quiere seguir torturándose. Piensa que seguramente es una sensación de algún sueño añejo que no ha podido recordar en la inmediatez y recién florece en este instante, a las 3 de la mañana, en una oscura y solitaria casa de campo. Piensa también que puede ser obra del mundo de la televisión, de ver incansablemente series, informativos y documentales de temas referidos, a lo que le resta importancia, o más bien, intenta. Y es probable que Juan, al ser una persona solitaria, se haya sensibilizado de tal manera que se sintió parte de todo eso. Pero le es difícil. Le es difícil salir de esa turbulenta sensación de terror y piensa y repiensa. Pero nada lo lleva a una conclusión, a una cara que desencadene toda esa catarata de tragedia que se imagina. Nada. Está en blanco. Ya han pasado varios meses de aquella noche en la que Juan despertó exaltado, y han pasado varios meses desde que aún, de vez en cuando, salta de la cama a las 3 de la mañana y se hace las mismas preguntas que se hacía entonces. Aún no tiene respuestas. Esa sensación. ¿Cómo puede alguien culparse después de despertar? ¿Acaso no es ese el infierno? ¿Acaso no es esa una tortura que te condicionaría para siempre? Juan no entendía. No podía recordar una secuencia de imágenes que lo lleve a la verdad, y se estaba convenciendo de que solo era obra de su imaginación. Tantos años solo y en un campo a cientos de kilómetros de la ciudad lo estaban atrofiando, pensaba. En el campo donde está Juan no hay motivos de los que te puedas agarrar para decir muero por pasar los días ahí. Solo estaban él y los animales del patrón, unas cuantas vacas y novillos, una serie de ovejas y algún que otro lechón. La vida de Juan es solitaria y monótona. Una vez, recorriendo los comederos con comida, se encuentra con que ya les había dado de comer, pero no lo recordaba. Su memoria parece bloqueada y le cuesta concentrarse. Los patrones son de otra provincia y vienen 2 veces al año. Uno de esos días previos, Juan prepara la casa principal. Se encarga de limpiar a la perfección y reniega de hacerlo. Piensa que no es tarea para él, pero agacha la cabeza y sigue. Continúa con el parque, un parque gigantesco de plantas florales y árboles varios. Al finalizar con el mantenimiento del parque de la casa, fuma. Fuma como antes de trabajar, durante y después. Fuma como si fuese su oxígeno, como si pensara que no puede vivir.
o buscando una excusa para no hacerlo. No sabría interpretar ese accionar, pero fuma y fuma mucho, nervioso. Llegó el día en el que los patrones de Juan llegan a la quinta del campo. Está algo alterado, más de lo normal. Sigue sintiéndose sumamente raro. Aquella sensación de esa noche no lo había abandonado y en consecuencia de aquello, ha dormido poco. Por allá asoman las camionetas de los jefes, 2 4x4 de último modelo. Los recibe, los saluda muy amablemente y los acompaña hasta la casa. Allí los pondría al tanto de los temas del campo. Clara es la mujer del matrimonio. Es una cuarentona muy coqueta y sumamente fina. Ella no se iba de Mendoza sin su mucama, que además era su niñera, cocinera y todo lo que la pueda exprimir. Como pasa en casi todos los casos donde hay abuso laboral, ese día a Clara le había fallado su empleada y no pudo hacer el viaje con ellos. Obviamente tendría que encargarse ella de sus hijos, de la comida y demás, por lo cual había llegado bastante de mal humor. Pero con Juan tenía buena relación y entonces se atreve a conversar e interiorizarse de los asuntos del campo. ¿Cómo te ha tratado el campo, Juan? ¿Mucho trabajo te han dado los animales? No, señora, la verdad es que los animales se han portado de maravilla. Por ahora vamos bien. Quizás ya los años me están pasando factura, pero por el momento sigue habiendo hilo en el carrete. Qué bueno, Juancito, me alegro mucho. No te canses que sin vos esto se nos va al carajo. No, señora, no se preocupe que seguimos firmes. Vos sabés, Juan, que me falló la empleada, María. No pudo venir por unos problemas familiares. Y no tengo quien me ayude con los nenes y las tareas de la casa. Imagínate vos, semejante casa y yo sola con estos terremotos. Porque Pedro ni por asomo me ayudaría. Él está enfocado en los trabajos del campo, como es lógico. Claro, señora, el señor Pedro tiene mucho por hacer. Yo lo estuve poniendo al día. Sí, por eso mismo. Lo que me preguntaba es que si usted le podría decir a su mujer Beatriz que me ayude a organizar y darme una mano en la cocina, que seguramente tiene más capacidad que yo. ¿Qué le parece? En ese momento a Juan le invadió en la cabeza un mar de sangre hirviente y con los ojos desorbitados como los de alguien que no está presente en el instante, comenzó a gritar que no, y salió corriendo para su casa que está en el bajo, a unos metros de la casa principal. Clara, entre el shock que le provocó ver a Juan desorientado y desconocido para ella, salió corriendo para la casa principal para llamar a Pedro, su marido, y contarle lo que estaba pasando, que no entendía qué estaba pasando y por qué Juan reaccionaría así ante una propuesta de trabajo para su mujer. Al llegar a la casa, Clara encuentra a Pedro sumergido entre papeles desparramados en la base de su oficina, y al nombrar el nombre de Pedro se escuchó un estruendo que retumbó en la oficina, y ella claramente gritó Juan, desesperada. Y Pedro entendió, sin mucho más, que se trataba de él. Entonces salieron corriendo para la casa del puestero y se encontraron con la peor escena. Juan se había volado la cabeza con una escopeta que Pedro le había dejado para que cuide el campo. Pero eso no fue solo lo más horrible que encontró la pareja. En un cuarto hediondo, con la puerta abierta, se mostraba la figura de una mujer que yacía debajo de la cama, desnuda, muerta.